Buenos días, estamos aquí con el poeta Boris Espezúa, a quien le vamos a hacer una entrevista. Boris, te conocemos más por tu trayectoria literaria, específicamente por la poesía. Va a ser un honor entrevistarle y espero que lo disfruten los televidentes. Respecto a su biografía, usted nace en Juli, ¿verdad? Ujú, Nace y luego ya eh, estoy acá, ¿no? En Puno ujú, y ya sus estudios superiores los hace en Lima, ujú, en la San Marcos y en la Cantuta. ujú. A ver, Boris, explícanos un poco, cuéntenos y a la vez, qué acontecimientos le han marcado su vida para que usted pueda entrar en este bello mundo de la literatura. Bueno, es cierto, yo tuve una trayectoria bastante, diríamos, en tiempos muy movidas porque estuve en mi infancia en Juli, casi para la parte de los años de la primaria y secundaria pasé a Puno, de allí pasé al Cusco, del Cusco pasé a Lima y en fin, ¿no? He tenido todo un tránsito. Eh, para incursionar en la literatura, principalmente lo que me motivó fue el habituarme a la lectura. Yo tuve mis padres, mi madre educadora y mi padre abogado, que mucho nos exigían estudiar, ¿no? Y leer, ¿no? Mi padre no tenía una gran biblioteca, pero la pequeña que tenía, tenían libros fundamentales que a nosotros nos marcaron, ¿no? Entonces, descubrir el mundo de la palabra para mí fue decisivo. Y no solo para mí, porque de los 9 hermanos que somos, por lo menos 4 nos ha fascinado la literatura, ¿no? Está mi hermano Dorian, que es ahora docente en San Marcos, también es un crítico literario, que tiene ya cierta imagen, cierta presencia nacional. Igualmente está mi hermano Renan, que se ha dedicado también a ser editor, y Edgar, que también escribe relatos, cuentos, ¿no? Tengo un hermano que es pintor, ¿no? Entonces, ese común denominador de mis hermanos surgió de ese núcleo, de esa matriz, ¿no? En el cual mi padre y mi madre nos exigían a leer, a puneños, igualmente también a literatos nacionales. Yo descubrí a Valdelomar, a Eguren, al propio Vallejo, gracias a ellos, ¿no? ¿A los cuántos años Boris empieza a escribir? Formalmente, o sea. Bueno, es que yo tuve una edad de piedra, como dice Mariátegui, y eso fue más o menos a los 14, 15 años, donde a mí me fascinaba escribir pequeños relatos, pero eran muy privados, ¿no? Pero ya me atrevo yo a hacer la confección de un primer poemario a los 16 años, ¿no? Que se llamó El sentimiento en camino, que más que nada tenía pues mucha influencia modernista de aquel tiempo y además también la temática amorosa, de deslumbramiento, ¿no? Que sin embargo, con todas esas limitaciones, todavía ya reflejaba esas lecturas que mencionaba, y me acuerdo de un Hernán Cornejo Rosselló de Percy Saga que hizo el prólogo para ese primer libro, que ellos me veían en esos versos míos de este libro inicial algunos aspectos que van a marcar mi línea poética, ¿no? Por ejemplo, el puneñismo, veían también la parte un poco vinculado al simbolismo, al deslumbramiento de la naturaleza, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, y yo creo que muy bien que he pasado por todo eso porque también me permitió este primer libro tomar mayor conciencia, ¿no? Y además fue para mí una puerta para conocer la literatura puneña, la literatura nacional. Conozco escritores que son muy disciplinados, ¿no? Con sus horas. De ahí, ¿cuánto tiempo, Boris, dedica usted al día para escribir? Bueno, no es exclusivamente el tiempo para escribir, sino también para leer. Y yo debo de leer diariamente unas 3 a 4 horas mínimo, ¿no? Y a eso si añadimos por lo menos 2 horas de escritura al día, más o menos estamos hablando de unas 6 horas. Ahora, podría ser más, el problema fue de que hasta hace poco
he sido yo decano de la Facultad de Derecho y eso me absorbió mucho tiempo y lastimosamente incluso en algunos días no tenía sino 2, 3 horas para dedicarme a lo que debería ser de más tiempo, ¿no? Pero ahora que he dejado el cargo, pienso volver a mi ritmo anterior de por lo menos estar 6 horas al día dedicado a eso. ¿Cuántos años ya viene escribiendo? Bueno, yo tengo 59 años, cumplidos recientemente, y si me he abocado desde los 14, 15, ya podríamos decir más o menos que son como 45 años que estoy involucrado en el tema de la literatura, ¿no? Pero es lógico que también uno no se dedica a tiempo completo a la literatura. Mentiría yo si te diría que todos los días estoy pensando solo en poesía, no. Yo tengo un trabajo diverso desde el punto de vista intelectual, ¿no? Como soy abogado, también allí tengo que cumplir todo un recorrido. Y yo tengo 5 libros en derecho. Por lo tanto, es también otra línea que tengo que consolidar, ¿no? Entonces también tengo que leer contenidos de derecho y ahora, más que nada, en los últimos años, he elegido ya una línea que es el pluralismo jurídico. Ahora, en los últimos meses también me interesa mucho la parte de la cronística y por lo tanto el ensayo, ¿no? Y a eso de manera permanente, como una línea, digamos, sostenible, tengo pues a la poesía, que eso no lo voy a dejar nunca. Tú perteneces a una generación brillante, ¿verdad? La generación de los 80. Eso lo había escuchado en una entrevista tuya. Padilla hacía mención a la generación de los 80, donde están también Alfredo Herrera, Boris Espesúa, Darwin Bedoya, Leoncio Cote y entre otros. ¿Qué nos podría decir usted sobre esa generación de los 80, que se hacían llamar, o sea, con un nombre especial, ¿no? Los Sagras. Y en realidad la generación del 80 no surge como grupo, sino por un tema generacional en el cual varias individualidades, nos referimos a poetas como Alfredo Herrera, Lolo Palza, Rudy Frisancho, también están allí poetas del sur como de Arequipa, del Cusco, por ejemplo, de Arequipa estaba Luzgardo Medina, Odi González, ¿no? Del Cusco de la misma manera, Juan Mesco, está también Hugo Contreras, en fin. Todos esos poetas en la década del 80 tuvimos algo en común y fue vivir la violencia política de los 80 que fue bastante cruda. Igualmente también tuvimos el haber sacado revistas, ¿no? La revista Clisgen, por ejemplo, de Arequipa, La Gran Flauta, Ómnibus, del Cusco se editaba Sur Intenso, en Puno se editaba la revista Catarsis, también Aguacero, en fin, nos permitía intercambiar estas revistas y conocernos, estar en recitales del Cusco, de Arequipa, también en Puno, y fuimos amigos, pero cada quien eligió un camino, diríamos, personal, diferente, y es así como nos hemos mostrado. El nombre de Kel Casacras surge a partir de la última década, gracias a Gisela González, quien organizó desde San Marcos encuentros surperuanos, ¿no? Y que llamaron a los encuentros de los Sacras. Bueno, era una denominación por el cual de algún modo nos comenzamos a reagrupar y en cierto modo a ofrecer recitales. Hubo hasta 5 encuentros, inclusive en Tacna, de los llamados Kelkasacras, ¿no? Y en una de sus conferencias también le escuché hablar sobre dos líneas, ¿no? Dos líneas literarias en la literatura puneña, pues, ¿no? Unos que eran de los churateanos y los otros los ocandianos, claro. Y por la literatura que usted transmite está inclinado a los churateanos, claro, ¿no? En sus obras literarias se los da a conocer. La pregunta venía a ser, qué te motivó a inclinarte a esa línea? Bueno, pesó más el tema de la filosofía andina. Yo soy docente de Derecho y dicto la cátedra de Filosofía de Derecho.
Además, me he formado en filosofía porque yo seguí educación y mi especialidad en el tema de educación es la filosofía, justamente. Entonces, yo le doy bastante peso al tema filosófico en la obra churatiana, justamente, ¿no? El Pez de Oro tiene mucho contenido de ello. Churata en mí, y por eso que mi inclinación se adhiere por este ilustre personaje que es Churata. Muy a pesar de que Oquendo también es pues un poeta de fuste, ¿no? Pero sin embargo, fue Churata el que más me absorbió. A ver, bueno, ahora vamos entrando poco a poco a tus libros, Claro, ¿ya? claro. Vamos con tu primer libro, ya en el año 80, ¿no? Ajá. A través del ojo de un hueso. Vendría a ser la base ¿no? de tu literatura, la base. Ahora, Claro. donde muestra la identidad, la cultura auténtica, digamos, de Puno. Ujú. ¿Podrías comentarnos un poco, digamos, acerca de eso? Y una parte en esencial es sobre, eh, decía también que usted tuvo influencia de Vallejo, ¿no? Ujú. ¿Podría comentarnos? Claro, bueno, a ver, el primer libro sale en 1988 en Lima, cuando yo estaba estudiando en San Marcos y a la vez en la Universidad Nacional de Educación. Y fueron momentos en los que ya comencé a definir mi proyecto estético, ¿no? Esto quiere decir de que ya senté las bases de una línea que me va a caracterizar y es la línea andina, ¿no? La línea en la cual yo recojo la mitología, por ejemplo, igualmente la cultura viva como las danzas, ¿no? Y todo eso también es influencia churata. No es casual que este primer libro, A través del ojo de un hueso, pues esté dedicado a Churata y a José María Arguedas. Ahora, tiene otros componentes. Yo recuerdo que a través del libro, en el modo se siente medio frustrado, no encuentra, digamos, la realización plena desde el punto de vista de su vida misma, hecha en provincia, y Lima de todas maneras es algo chocante, ¿no? Y eso lo reflejo en varios poemas. Por ejemplo, tengo un que se llama Monólogo al interior de un bus, ¿no? Donde monólogo respecto a cómo se sentiría un aymara en Lima, ¿no? Pero bueno, ese es un detalle. Ahora, el tema de Vallejo, sí, yo leía mucho a Vallejo en ese tiempo, me interesé mucho por su vida, por su obra, y sobre todo me marcó este poemario Trilce, que es un poemario, a no dudarlo, pues uno de los mejores de la vanguardia latinoamericana. Y ciertamente, digamos, la creatividad, la novedad que viene en Trilce tiene que ver mucho con la mezcla, con interpolar muchas cosas en el Perú, y en el Perú nosotros interpolamos todos los días las cosas porque somos genuinamente interculturales, somos diversos, ¿no? Por lo tanto hay una mezcla de todo, ¿no? Y esto me pareció fabuloso en Trilce, sin desechar poemarios como poemas humanos también, ¿no? Y justamente el título, A través del ojo de un hueso, viene en alusión al hueso húmero que tanto hacía hincapié Vallejo, ¿no? Vamos pasando a otro de tus libros. Ujú. En este caso sería El tránsito de Amamos. Amautas. En este libro yo ya empecé a leerlo, la verdad. Sí, bueno, en primer lugar leí un poco el argumento, pero ahora de lleno así. Ujú. Ya, en este tu libro encontramos el diálogo, ¿no? El diálogo entre Churata y Encinas. Bien, sí, sí. Y la verdad, ambos son amautas, son maestros, Ujú. señores maestros, ¿no? Entonces, la pregunta vendría a ser, ¿cuál es el tema principal, ya, en el diálogo de Churata y Encinas? Bueno, el tema principal sigue siendo lo andino. Cosas. Uno fue de que yo quise hacer un libro experimental, es decir, esto del diálogo no es casual porque indudablemente ya lo había hecho, por ejemplo, Huidobro con Altazor, de alguna manera también los poetas creacionistas que aparecieron en México. Esto del diálogo, por ejemplo, ya venía también con experiencias de Horacero, ¿no? Algunos poemas, por ejemplo, de Cisneros, en fin. Entonces yo lo que quise es que se encontrara el profesor y el alumno
hablaran de la historia del Perú, pero bajo el enfoque andino, revalorando la verdadera identidad. Y además también que se tenga que ver con una reorientación de la educación. Por eso que el epígrafe de este libro empieza con una frase de Mariátegui, ¿no? Que dice: la educación en el Perú siempre ha tenido un espíritu colonial, ¿no? Entonces, un solo ejemplo, ¿no? En la misma carátula del libro, en vez de poner pez con Z, lo pusieron con S. Y fue pues algo verdaderamente, diríamos, inaudito, sorpresivo para mí y impresentable, ¿no? Porque presentar un libro con esos grandes errores era realmente quedar mal, ¿no? Y yo mismo fui el que propició su poca difusión, porque indudablemente se trataba de estar mal y ameritó incluso todo un proceso administrativo que al final terminaron en que no subsanaron el trabajo y además quizás cometí el error de editarlo en un país con el cual habían otras leyes, en fin, se complicó el asunto desde el punto de vista jurídico, ¿no? Pero bueno, eso se subsanó con la edición de un libro que se llamó Tiempo del Cernícalo, donde fundamentalmente se reedita el Alba del Pez, tal como debería de ser. Sí, es una antología, aprovechamos a que sea una antología, y esta edición lo hizo Jorge Luis Roncal, ¿no? En Lima. Bueno, esa fue la razón por la cual Alba del Pez, su edición original, no se difundió, digamos, de manera muy abierta, ¿no? Bueno, ahora, a ver, otro de sus libros, bueno, el libro que ganó el premio Copé, el Rey Gamaliel y el Oráculo del Agua. Así es. Es un libro interesante, ganador del premio Copé 2009. Uh-huh. ¿De dónde nace el título de este libro? Bueno, de la vuelta y las relecturas que tuve nuevamente de Churata, o sea, es decir, yo estaba en la misma línea churatiana y creo que este libro ratifica mi adherencia a este personaje. Desde el nombre, ¿no? Gamaliel es indudablemente que me refiero a él, y el oráculo del agua tiene que ver mucho con la parte mítica que él trabaja. Y tiene que ver con el sentido del agua desde el mundo andino. Desde el mundo andino el agua es génesis, ¿no? Además es el simbolismo del medio ambiente, de la vida misma, ¿no? Entonces Churata nos hace ver eso. Y además habla, como habla Garcilaso de la Vega, de que el lago Titicaca es el emanador de la fuente de energía más importante en el Perú, ¿no? Y justamente en los comentarios reales de Garcilaso de la Vega se reconoce esta irradiación de energía. Esto es algo que todavía falta mucho desbrozar en Puno, ¿no? Nos hace falta estudios desde el punto de vista mítico, desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista también de la filosofía esotérica, si cabe, porque muchos de los misterios que encierra el lago todavía no han sido escritos. Entonces, para mí es un oráculo, ¿no? Es algo que descifra muchas cosas. Además, la leyenda de Manco Cápac tampoco no es gratuita, tiene que ver mucho con la fundación del imperio, etcétera, que además también aluden los cronistas de la época y lo desarrolla muy bien también Gamaliel Churata. O sea, todo eso para mí fue muy inspirador, ¿no? Muy motivador, y por eso es que este libro se desarrolla bajo ese parámetro, bajo ese contexto. Además agrego cosas que son digamos, de la cosmogonía, de la práctica andina propiamente dicha, ¿no? Nosotros los hombres andinos sabemos, por ejemplo, cuándo va a llover, cuándo es buena cosecha, y solamente tenemos simplemente que ver hojas, por ejemplo, cuándo camina el escarabajo en la tierra, ¿no? Qué cosa tiene el perro negro que imanta, por ejemplo, mucha energía, qué significan los cerros, todo eso está reflejado en el libro. Y cabalmente eso fue algo totalmente inusitado. Nuestros jurados, para que me otorguen el premio, exaltaron ese aspecto simbólico, este aspecto de la mitogénesis que se llamó técnicamente, de reflejar a través del oráculo del agua las huellas de Churata, ¿no?
del agua encontramos todos estos lados. Exactamente. ¿Qué nos podría contar? Bueno, es una forma también creativa de imaginar el lago Titicaca con las olas, ¿no? Que todos sabemos que es permanente, incluso tiene horas muy, digamos, huracanadas, ¿no? Entonces yo lo que quise hacer es poner versos orlados, prefigurando, ¿no? que serían olas que nos conlleven, que nos transporten a viajar por el lago Titicaca. Entonces salió algo muy bonito que lastimosamente tuve yo que retirarlo en la presentación del libro porque contravenía las reglas del libro convencional a los cuales en los concursos a veces establecen pues sus propias normas. Pero en la reedición que hice ya ahí los puse con tal cual fue creado inicialmente. Bueno, a ver, pasemos a otro de sus libros. En este caso, creo que es el último, ¿no? El Sí. último que vendría a ser Máscaras en el aire, Candelaria, Fe y Fuego. Esperemos que no sea el último. Bueno, por lo menos, Claro, hasta el momento. hasta el momento, claro, claro, porque hay muchos años ahí, muchos Claro, años. claro Y que sí. debo suponer que hay un libro ya que ya está por salir, ya por Bueno, publicarse. Otro. más o menos estamos preparando. Sí, sí. A ver, ¿cómo te interesaste por el tema y cómo lo has desarrollado? Bueno, como todo puneño que estamos vinculados a la danza, porque para mí el danzar para un puneño es como el respirar, es como salir a la calle todos los días, es como comerse su chairito también de cuando en vez, pero es algo que vive con nosotros, ¿no? Entonces, además creo que tenemos nosotros, sin establecerlo oficialmente, escuelas de danza, ¿no? Desde el punto de vista de que los niños ya con las paradas, con pertenecer a un colegio, etcétera, tienen que sí o sí danzar en algún momento. Entonces, yo creo de que la danza es algo contraído en el sentir y en el ser puneño. Por lo tanto, siempre me llamó la atención en el hecho de por qué no literaturizar la danza, ¿no? Es decir, poetizarla, de repente narrarla dentro de lo que es un cuento, ¿no? Algo de eso hizo Cristian Reynoso con Febrero Lujuria, pero la línea diferente que yo marqué es que yo quise hacer un libro más expresivo y por lo tanto elegí mediante la poesía el poetizar la danza, ¿no? Usted decía que la danza es bella, ¿no? Ujú. Ya, y Ya, transmitirla a través de la poesía es añadirle un plus. un plus, sí. Bueno, efectivamente, el puneño se engalana, se alboroza, ¿no? Al ver la danza, indudablemente nosotros no nos cansamos de ver nuestras danzas y más aún fue un visitante, por lo mismo que es bello, pero a ello añadirle la parte de los versos, la estética poética, es hacerlo mucho más bello aún, ¿no? Por lo tanto, eso fue una pretensión inicialmente muy difícil porque, bueno, no es fácil, digamos, hacer belleza de la belleza, pero es un reto a la vez, ¿no? Y creo que finalmente salió el libro y coincidentemente en el 2015 coincidió pues, con la declaratoria de la UNESCO como patrimonio inmaterial lo que significa la Candelaria. En este libro encontramos lo que es la prosa poética. Ujú. ¿Qué nos podrías decir? Bueno, no es novedad, ya lo hicieron muchos poetas, incluso en el siglo pasado, recuerdo a poetas franceses como Lautréamont, Hölderlin, el alemán, el propio Baudelaire, tenían poemas en prosa, y en Latinoamérica también, ¿no? Poetas mexicanos como Pacheco, después poetas como Guimarães Rosa en Brasil, en el Perú tenemos al propio Eguren, a Martín Adán, ¿no? Entonces la prosa poética no es nueva, el mismo Vallejo también incursiona en la prosa poética. Pero bueno, además, ¿por qué elegir la prosa poética? Porque es desbordante la fiesta de la Candelaria, ¿no? Es decir, uno no puede escribir como escribir, por ejemplo, a un paisaje estático y describirlo en un poema, ¿no? En cambio,
hacer poesía de algo viviente es mucho más difícil y la Candelaria tiene muchas aristas, ¿no? Por un lado están los danzantes, están los que tocan en la banda, están los espectadores, está la parte religiosa, en fin, todo tiene la Candelaria y tiene en ese sentido muchos discursos. Entonces, la parte de la prosa poética de algún modo aborda todo eso, ¿no? Y aún así no se llega a agotar a expresar en su totalidad todo lo que significa la Candelaria. Por eso es que yo también recurrí en este libro a ciertas estrategias. Por ejemplo, hay la presencia de algunos íconos de la danza, caso del, por ejemplo, del cusillo, de la china diabla, de la yarachi, de un turista que comenta la parte histórica, antropológica de lo que significan las danzas, en fin. Con eso, de algún modo, he podido totalizar esos vacíos. Entonces, sí, creo que expresa lo que yo quise proponerme desde un inicio, ¿no? ¿Cómo defines tú tu estilo? Bueno, yo eso lo dejaría a los críticos, pero yo diría que mi poesía en términos generales cumple una misión de un proyecto y es el reflejar la diversidad cultural del Perú, ¿no? Mi poesía es algo que no se centra en lo que se vive en la ciudad, no está en la lamentación amorosa o de desamor. No, a mí me parece mucho más urgente reflejar, por ejemplo, algunas cosas de la historia, desatar, que nos haga suscitar una reflexión, una toma de conciencia. Yo siempre decía, mi poesía no es de deleite, salvo algo de máscaras en el aire, pero mi poesía es más de conciencia, ¿no? Es decir, es parecida a la poesía de Vallejo, ¿no? Uno cuando lee a Vallejo no se deleita, más bien reflexiona. Por lo tanto, creo que son opciones que uno asume, ¿no? Y ciertamente mis próximos poemarios también seguirán esa De todos estos libros, ¿cuál de ellos te ha dado más trabajo, digamos? ¿Cuál ha sido más tedioso? No sé, te ha demandado más tiempo. Bueno, los últimos, de Gamaliel y el oráculo del agua y Máscaras en el aire, porque los anteriores a ellos han sido para mí libros en los cuales he estado buscando consolidar mi proyecto, ¿no? A través del Ojo de un Hueso, este poemario de Tránsito de Amautas y Alba del Pez, que son los previos a Gamaliel y el oráculo, me han permitido a mí asentar un estilo, diríamos una poética de mi trayectoria, ¿no? Pero ya se muestra eso como logros, como frutos en estos dos últimos libros. Yo estoy preparando para el próximo año probablemente el poemario que en esa sucesión continuaría, y ya un poco rompo con esa línea churatiana, que ya desde Máscaras un poco me alejo, y también desde el universo altiplánico, ¿no? Estoy tomando como referencia otras cosas. ¿Qué se viene para Boris en el mundo literario? Bueno, varias cosas, tengo muchos proyectos, tantos así que ahora estoy luchando un poco con el tiempo, porque en realidad el último 27 de diciembre que hacía mi cumpleaños me he sorprendido yo mismo que ya voy a los 60 años, ¿no? Este año, entonces ya debo de consolidar más mi trabajo, hacer mucho más obra. Y tengo varias cosas que he avanzado, tengo por ejemplo un ensayo concluido, tengo un trabajo también que tiene que ver un poco con el rescate de la historia, vinculado un poco a la parte cronística. Igualmente tengo como en la parte jurídica, tengo un proyecto que tengo que consolidarlo, que es la parte de la línea del pluralismo jurídico. Y de allí por lo menos tengo que sentar unos 2 poemarios más, ¿no? Para más o menos cumplir esta línea de mi proyecto poético.
Por último, ¿qué mensaje les daría a aquellos jóvenes que están iniciando en este bello mundo que es la literatura? Que es muy bonito que se inicien, pero al mismo tiempo también es desafiante. Y ese desafío implica tomar en serio las cosas, ¿no? Algo que siempre yo les digo a los poetas jóvenes que muchas veces me vienen también a visitar, es de que no se apresuren en publicar. En segundo lugar, que el hecho de que ellos estén incursionando en la poesía no debe ser ocasional, ¿no? Sino más bien incluirlo como un trabajo vocacional. Y esto significa mayor disciplina, fundamentalmente lecturas, ¿no? Y hacer de que desde el arranque, desde los primeros poemarios, uno debe ya más o menos avisorar qué líneas va a seguir, ¿no? Qué poéticas va a realizar, qué proyectos, ¿no? Porque no debe ser pues el trabajo de la poesía, digamos, algo ocasional, algo que se vea de manera de repente simplemente como un pasatiempo, ¿no? No, en realidad la literatura en esa parte es dura, ¿no? Porque es exigente, se necesita una mayor capacidad competitiva, ¿no? Hay muy buenos poetas, no solo a nivel del Perú, sino a nivel de Puno. Y nosotros los puneños tenemos un doble desafío, porque tenemos grandes poetas a nivel nacional, ¿no? Que han nacido, Oquendo simplemente por mencionar a uno, ¿no? Es difícil superar a Oquendo. Por lo tanto, esa exigencia nos permite pues, que nosotros tengamos que consolidar una obra mucho más, digamos, prolija, de esfuerzo y de contenido trascendente, ¿no? Muchas gracias, Boris, por la entrevista, la verdad No, fue un gusto. a Muchas gracias. ustedes, más bien, Muchas gracias gracias. por permitirnos hablar.